Buenos días, señor presidente. Señorías, comparezco hoy en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados a petición, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, con la intención de hacer un balance de la lucha contra el fraude fiscal en esta legislatura. Creo que, sin duda, es una comparecencia oportuna y necesaria. Llevamos ya más de 2 años y medio cumplidos de legislatura y es un buen momento para revisar los resultados obtenidos y analizar la incidencia que están teniendo las medidas normativas aprobadas por esta Cámara y la presión y el buen oficio ejercido por los funcionarios de la Agencia Tributaria sobre los defraudadores fiscales. Al hilo de la actualidad, mi intervención pretende denunciar también el grave perjuicio que está causando a nuestra economía y a los ingresos tributarios el sistema societario y fiscal de Gibraltar, cuya opacidad atrae a empresas que desarrollan actividades de origen dudoso, así como las iniciativas adoptadas por el Gobierno español en la defensa de los intereses nacionales. Pero a nadie se le escapa que mi presencia hoy aquí tiene también su origen en uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos que se han conocido en España. Me refiero a la noticia, a la publicación, a la difusión de que el expresidente de la Generalitat, don Jordi Pujol, ha tenido oculta en el extranjero una parte de su fortuna familiar y que no pagó impuestos por este dinero durante más de 30 años, incluida toda su etapa frente al Gobierno de Cataluña, lo que ha provocado la consiguiente alarma social y es motivo más que suficiente para que el ministro de Hacienda del Gobierno de España comparezca en este Parlamento. Lo hago para explicar los detalles del caso de los que tengo conocimiento y que la ley me permite hacer públicos. Porque cuando un contribuyente o su representante legal hacen públicos, difunden a la sociedad su situación tributaria, realmente debemos entender que la confidencialidad con que les ampara la Ley General Tributaria, ha dejado de tener lugar. Así ocurrió en su momento en el caso conocido referente al señor Bárcenas, y así ocurre ahora en el caso del señor Pujol. Son ellos los que han hecho pública, por tanto, su situación tributaria y, por tanto, eso significa que no están buscando el amparo de confidencialidad de la Ley General Tributaria. Comparezco, además, y muy especialmente, para garantizar a los ciudadanos que casos de este tipo no se cierran con comunicados públicos, con difusión de noticias públicas. Si alguien como el señor Pujol creía que pidiendo perdón públicamente hacía borrón y cuenta nueva, se equivocaba de pleno. El Ministerio de Hacienda va a llegar hasta el final en la persecución del fraude fiscal de todos y, por supuesto, del concerniente a la familia Pujol. Y va a actuar en todos los frentes para que nada ni nadie queden impunes. Actuaremos en sede administrativa y en sede judicial. Y porque a la vista de los datos de los que se dispone no podemos descartar que se hayan cometido uno o varios delitos. Llevamos mucho tiempo trabajando para que se extienda la conciencia fiscal en la sociedad española y que se vea el fraude sin excepción como algo deleznable y vergonzante. Por eso es tan importante, cuando se conoce un caso de esta relevancia, dar una respuesta sólida, contundente, sin margen para la duda. Y esa es la respuesta que pretende dar este Ministerio. Señorías, es obligación de todos los gobernantes hacer de la lucha contra el fraude fiscal una de las prioridades de su actuación. El Gobierno del Partido Popular se lo ha tomado muy en serio. No podemos permitir que todavía haya quien justifique el engaño a la hacienda pública o haga la vista gorda, mientras millones de españoles honrados financian con su esfuerzo los servicios de los que nos beneficiamos todos los ciudadanos y hace posible nuestra convivencia. El objetivo y el deber ético de todo gobernante, de cualquier gestor público y, por supuesto, del ministro de Hacienda,
es conseguir que todos los ciudadanos y empresas con obligación de tributar aporten a las arcas públicas el dinero necesario para el buen funcionamiento del país. Dicho de otra forma, una reforma fiscal como la que ahora está proponiendo el Gobierno del Partido Popular, que tiene como objetivo avanzar en la equidad del sistema tributario, debe ser, ante todo, eficaz en la lucha contra el fraude. Hay que hacer leyes adecuadas a ese fin y hay que dar un impulso político para que las leyes se cumplan. A partir de ahí, cuando las directrices son las adecuadas y el trabajo de los funcionarios demuestra en todo momento su elevada profesionalidad, los resultados que se obtienen son sin duda los esperados. Estamos ante objetivos que se van alcanzando y creo que esto es motivo de satisfacción. Todos debemos contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. Así lo recoge expresamente nuestra Constitución. La obligación de todos los españoles es contribuir de manera justa y equitativa al mantenimiento del estado del bienestar, y cada vez que alguien incumple con esa obligación está defraudando al resto de los ciudadanos, está atentando contra el mantenimiento de las políticas sociales básicas de nuestro país, está perjudicando a nuestro sistema sanitario, a nuestro modelo educativo, a las pensiones de los mayores, a las prestaciones por desempleo o a las ayudas a la dependencia. Por eso es tan importante la lucha contra el fraude fiscal. Por eso debe ser una tarea del Estado perseguir al defraudador, sea quien sea, al margen de su poder económico, mediático o político. De esta forma contribuimos a dar fortaleza institucional a la lucha contra el fraude, que es la manera de consolidar la evolución de los ingresos para poder afianzar la recuperación económica que está viviendo nuestro país al tiempo que sostenemos, financiamos correctamente el estado de bienestar y el conjunto de los gastos propios de un Estado desarrollado moderno. La lucha contra el fraude es, pues, una tarea que a todos nos afecta, que a todos concierne. Resultados de esa lucha contra el fraude. Lejos de ofrecer ningún balance triunfalista, puesto que queda muchísimo camino por recorrer en nuestro país, deseo trasladarles los resultados obtenidos, fruto, como decía al comienzo de mi intervención, de la presión de las leyes y de los profesionales de la agencia tributaria, que están haciendo una excelente labor. Y manifestarles que el esfuerzo va a seguir, porque estamos convencidos de que la acción continuada contra los defraudadores es la única vía para acabar con esta lacra que supone un auténtico atentado social y entorpece, como decía antes, nuestra recuperación económica. Los resultados anuales de los ejercicios de 2012 y 2013, con una recaudación procedente de la lucha contra el fraude de 11.517 millones de euros, 12, y 10.950 millones de euros, 13, fueron los mejores de la historia de la agencia tributaria y han marcado una tendencia que se mantiene durante 2014. De hecho, el primer semestre de este año es también el mejor primer semestre de la historia, con una recaudación de 5.508 millones de euros. Como estoy seguro que todos los grupos parlamentarios aquí presentes tienen interés en conocer los detalles de los resultados de este primer semestre, les diré que hoy mismo entrará esa información en el registro del Congreso. Hay un dato que refleja cómo el Estado está ganando la lucha contra la economía sumergida, que es el incremento de la recaudación del IVA en los primeros meses de este año. Es evidente que este dato nos muestra que está aumentando la actividad económica, que está aumentando el consumo en nuestro país. Pero la realidad es que la recaudación está creciendo a un ritmo superior, muy superior, a lo que crece la economía, a lo que aumenta la demanda interna y a cómo evoluciona el consumo. Y eso lo que nos indica es que está aflorando dinero procedente de la economía sumergida. Con un crecimiento del PIB real del 1,2% en el segundo trimestre del 2014 y un deflactor del menos 0,4%, estamos alcanzando una tasa de crecimiento de la recaudación del 5,3%, medida como crecimiento anual de los ingresos tributarios homogéneos, mientras que el aumento del IVA
se sitúa en el 6,8%. 6,8% frente, insisto, al crecimiento de la actividad económica del orden del 1,2% o menos, contando con que el deflactor del PIB es negativo. Por tanto, estamos en términos nominales en crecimientos menores. Por tanto, estamos prácticamente multiplicando por 7 los avances de recaudación del IVA. Otro dato que me gustaría resaltar en esta comparecencia es cómo ha crecido en los 2 primeros años de legislatura la tributación de las grandes empresas. Si el tipo medio efectivo sobre el resultado contable se redujo en el año 2011 hasta el 3,8%, eso significaba que algunas de las grandes empresas tributaban al 0%. En el 2012, este tipo medio se incrementó hasta el 5,3% y esperamos que los datos de 2013 lo sitúen por encima del 9%. Por tanto, hemos triplicado la recaudación tributaria procedente de las grandes empresas, gracias también, como decía, a los cambios normativos en el impuesto sobre sociedades que se han impulsado desde esta Cámara. Les decía desde el comienzo de mi intervención que la lucha contra el fraude está en la agenda del Gobierno desde el comienzo de la legislatura. De hecho, el Consejo de Ministros del 2 de enero de 2012 ya la fijó como una de sus prioridades. A partir de ahí, a lo largo de los meses siguientes, hemos ido impulsando varias líneas de actuación que han sido las que han permitido profundizar en la lucha contra el fraude fiscal, con los resultados que ya estoy mencionando. En estas líneas de actuación voy a destacar el refuerzo normativo con nuevas leyes y modificaciones para ofrecer instrumentos legales más eficaces a la lucha contra el fraude y, por otro lado, el refuerzo operativo de las actuaciones de los profesionales de la agencia. En el ámbito del refuerzo normativo está la aprobación de la Ley 7/2012 de 29 de octubre, que dota a la Agencia Tributaria de nuevos instrumentos y fuentes de información, endurece las sanciones en caso de infracción y refuerza las medidas cautelares para garantizar el cobro de la deuda tributaria. Por otro lado, está la reforma del Código Penal, aprobada 2 meses después, que incluye un tipo agravado de delito fiscal para cuantías mayores de 600.000 euros, elevando la pena y el plazo de prescripción. En lo que se refiere a la regularización fiscal, aunque en el ámbito de medidas de refuerzo normativo, hay que destacar que el Real Decreto Ley 12/2012, que estableció la declaración tributaria especial para regularizar rentas que estaban fuera del alcance de la hacienda pública y que, de otra manera, nunca habrían pasado a formar parte de las bases imponibles y, por tanto, nunca habrían empezado a pagar impuestos ni en el presente ni en el futuro, como están haciendo desde el momento en que afloraron. Fue aquello una iniciativa excepcional para atender a una situación excepcional como estaba viviendo, no ya la economía, la sociedad española en el año 2013. España necesitaba que afloraran capitales, que se movían en la opacidad y que, por tanto, no estaban contribuyendo a la salida de la crisis económica. Quiero recordar, además, que los datos de los contribuyentes que se acogieron a la regularización extraordinaria, que recuerdan, eran del orden de casi 40.000 contribuyentes, están en los ordenadores de la agencia tributaria. Puedo decirles también, puedo seguir afirmando que nunca hubo tanta información en los ordenadores de la agencia tributaria y a ese respecto están a disposición del personal de inspección financiera y tributaria que puede acceder a los mismos por razón de su trabajo y que puede investigarlos como los de cualquier otro funcionario, o de cualquier otro contribuyente, si los funcionarios entienden que hay motivos suficientes para ello. Y quiero también decir que si se descubre que hay un origen delictivo en el dinero que se ha aflorado, la persona implicada debe responder por ello como cualquier otro ciudadano. Como medida asociada al programa de regulación extraordinaria, se creó, como sus señorías recuerdan, una nueva obligación de informar sobre cuentas, valores e inmuebles situados en el extranjero.
aquella declaración del modelo 720. El incumplimiento de esta obligación conlleva una sanción específica y las rentas no declaradas, a partir de ese momento, no prescriben. Esa declaración ha sido presentada durante 2013 por más de 134.000 obligados, que han declarado la titularidad de más de 88.000 millones de euros. Esta obligación aporta un complemento importante de contraste, de cruce de información, lo que, por ejemplo, ha permitido a los órganos de recaudación efectuar más de 650 requerimientos de información o embargo ante autoridades extranjeras en el último año y medio. En el ámbito del refuerzo operativo se han intensificado las actuaciones de obtención de información y las actuaciones presenciales para controlar actividades de la economía sumergida. También decirles a ese respecto que el año pasado, el último año con cifra cerrada, 2013, el número de actuaciones presenciales ascendió a 21.741, sobre un total de 93.261 actuaciones de la agencia tributaria. Insisto, la cifra del año 2013. Lo digo porque hay alguien siempre en los medios de comunicación que se considera tan relevante que acaba diciendo que es uno de ellos, ¿no? Pero es que hay 93.000, más de casi 100.000 actuaciones en cada año de la agencia tributaria. Pero vamos, no hay por qué poner cortapisas para que declaren públicamente a aquellos que están sujetos a ese tipo de inspecciones. Al revés, bienvenido sea la publicidad, puesto que está demostrando que efectivamente la agencia tributaria tiene una muy notable eficacia en su comportamiento. En el primer semestre del 2014, el número de actuaciones presenciales asciende a 9.876, casi 10.000 actuaciones presenciales. Por otra parte, han aumentado las operaciones de control aduanero para la lucha contra la falsificación y la piratería y contra el contrabando de tabaco. Desde el año 2012 se han incautado en España casi 24 millones de cajetillas de tabaco y se han detenido por contrabando a 355 personas. Anunciaba en mi intervención que iba a referirme al caso de Gibraltar como un asunto relevante que también ha surgido otra vez con fuerza, como suele ocurrir cada verano, en los medios de comunicación españoles. Y, por tanto, pues entiendo que la sociedad española merece también una explicación pormenorizada de la actuación del Gobierno en este capítulo. Ya en el año 2012, la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales denunció formalmente ante el director de la Oficina Europea Antifraude, la OLAF, el incremento desmesurado de las entradas de cigarrillos por vía terrestre con destino a Gibraltar y, paralelamente, el drástico aumento en la zona de los índices de contrabando y las aprehensiones efectuadas en los meses anteriores. En esta denuncia se informaba de que España había intensificado las acciones de vigilancia y control aduanero en la zona y se solicitaba a la OLAF que requiriese la colaboración de los fabricantes de tabaco. Gracias a la denuncia de España, la Oficina Antifraude de la Unión Europea abrió una investigación cuyo resultado se conoció hace 3 meses y que indica que el contrabando de tabaco procedente de Gibraltar ha provocado una pérdida de ingresos para España de unos 708 millones de euros en el periodo 2010-2013. Así pues, la actuación de la agencia tributaria ha resultado decisiva para que la OLAF conozca de primera mano y denuncie la situación que se está produciendo en Gibraltar y para que nuestro país mejore sus sistemas de control en la frontera de la línea. En cualquier caso, nosotros creemos que el perjuicio que causa Gibraltar a nuestra economía y a nuestros ingresos fiscales es aún mayor. Y yo, en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, envié una carta en diciembre del año pasado al Gobierno británico alertando de que el régimen fiscal de Gibraltar no se adecúa a los estándares de la Unión Europea y que nos está causando unas pérdidas en forma de menores ingresos tributarios por distintos conceptos próximas a 1.000 millones de euros anuales. Hay que destacar que la opacidad
del régimen fiscal de Gibraltar le convierte en un polo de atracción de empresas de dudosa actividad. Además, su impuesto de sociedades exime de tributación a las entidades extraterritoriales u offshore, que, estando establecidas allí, efectúan toda su actividad fuera del territorio gibraltareño. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia dictada en noviembre de 2011, consideraba que el proyecto de reforma del impuesto de sociedades gibraltareño, muy similar en sus efectos al régimen actual, constituía, de hecho, un régimen de ayuda de Estado incompatible con el mercado interior. Según los datos aportados por el Reino Unido en 2012, de un total de 21.770 sociedades registradas en Gibraltar, menos del 11% paga en la práctica sus impuestos y más de la mitad son meras sociedades de tenencia de bienes que no están sujetas a obligaciones de información ni contable ni a procesos de investigación. Es también muy relevante el hecho de que gran parte de las sociedades registradas en Gibraltar funcionan con uno o ningún empleado. El Gobierno de España ha actuado y seguirá haciéndolo para acabar con esta situación, que perjudica a nuestros intereses y va en contra de las normas comunitarias. Así, a requerimiento de nuestro país, el Consejo del ECOFIN de diciembre de 2012 acordó que determinados elementos del impuesto sobre sociedades de Gibraltar eran perjudiciales, por lo que el Reino Unido debería presentar una propuesta de modificación del mismo. Quiero destacar asimismo que la Agencia Tributaria ha creado en esta legislatura una línea específica de selección de contribuyentes en relación con Gibraltar. Como es sabido, en la zona adyacente al Peñón reside una importante colonia de ciudadanos domiciliados fiscalmente en Gibraltar, pero cuya residencia efectiva existen más que indicios de que está en nuestro país, está en España. Son alrededor de 6.700 ciudadanos que se benefician de nuestros servicios públicos, pero no contribuyen a financiarlos con sus impuestos. La Agencia Tributaria ya está desarrollando actuaciones de comprobación que permitirán la regularización de numerosos de estos contribuyentes que poseen inmuebles de elevados valores catastrales. Estamos hablando de casi 1.700 propiedades que suman valores catastrales cercanos a los 250 millones de euros. Tampoco debemos olvidar la correcta tributación de los medios de transporte, vehículos de elevada cilindrada o embarcaciones de recreo utilizados en España con matrícula de Gibraltar, respecto de los que la omisión del pago del IVA y del impuesto sobre determinados medios de transporte supone una pérdida de ingresos para nuestro país de hasta el 36% de su valor. En este sentido, también se han desarrollado actuaciones de seguimiento y control de vehículos de matrícula gibraltareña para verificar su uso por personas residentes en España, procediéndose en tales casos a la regularización de los impuestos citados. Quisiera también, en este punto, referirme al ámbito de la fiscalidad internacional, donde las actuaciones se han centrado en personas o entidades que localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros países, contribuyentes con residencia fiscal en España que ocultan sus activos en el exterior y entidades pertenecientes a grupos empresariales multinacionales con presencia significativa en España. Me gustaría destacar que el Gobierno ha firmado en los últimos meses varios acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria con distintos países, incluidos algunos que se han considerado hasta ahora paraísos fiscales, lo que está permitiendo que algunas de estas actuaciones se desarrollen con mayor facilidad y eficacia, aunque también hay casos en los que los países implicados hacen interpretaciones restrictivas del contenido de los acuerdos, lo que dificulta o ralentiza la lucha contra el fraude. En paralelo, a lo largo del presente año, la Agencia Tributaria tiene previsto realizar más de 340 actuaciones para verificar operaciones realizadas con paraísos fiscales, procediendo a las correspondientes regularizaciones. A modo de ejemplo, el Gobierno ha extendido la red de intercambio de información con la firma de acuerdos como Jersey, Isla de Man, Mónaco y Macao,
Además, España ha liderado, junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, el desarrollo de un nuevo estándar internacional de intercambio automático y multilateral de información, al negociar con Estados Unidos el acuerdo FATCA y, posteriormente, al promover el proyecto piloto que ha impulsado los trabajos de la OCDE y la Unión Europea, reconocidos y apoyados por el G20. Asimismo, se han mantenido contactos al más alto nivel con el Principado de Andorra para repasar la aplicación del acuerdo de intercambio de información tributaria y profundizar en esta colaboración, comenzando la negociación para llegar a buen término un convenio que evite la doble imposición. Entre las operaciones realizadas en el ámbito de la fiscalidad internacional, también me parece conveniente señalar las actuaciones de regularización de la deducción indebida de gastos financieros en operaciones intragrupo, que en el 2012 han supuesto incremento de las bases imponibles declaradas de más de 1.700 millones de euros y las actuaciones de control sobre los precios de transferencia que han permitido ajustes en la base imponible superiores a 472 millones de euros. Auxilio a la justicia. No voy a extenderme mucho más, aunque no quisiera terminar esta parte de mi intervención sin destacar el papel relevante que desempeña la agencia en el auxilio de los tribunales de justicia, función a la que dedica un número importante e incluso creciente de funcionarios. Solo en el primer semestre del 2014 son 1.304 los funcionarios que han prestado labores de auxilio judicial y peritaje, frente a los 1.034 de todo el año 2011, los 1.165 del 2012 y los 1.204 del 2013. Asimismo, me gustaría destacar que ha habido un notable incremento de las condenas por delitos contra la hacienda pública, contra la Administración y la hacienda pública, por parte de los tribunales de justicia. El número de personas encarceladas por estos delitos en julio de 2014 es de 252 personas, frente a las 183 que estaban en esa situación en enero de 2012, lo que supone, por tanto, un incremento del 37% en estos 2 años y medio. Creo que en este punto debo resaltar que esta colaboración con la justicia es total y absoluta en todos los casos y no puede nunca estar mediatizada por ninguna circunstancia. El Gobierno es consciente de que el personal de la agencia tributaria tiene que aumentar para mejorar aún más la respuesta profesional a la que nos tiene acostumbrados. Por ese motivo, el Consejo de Ministros, junto a la oferta pública de empleo ordinaria, ha aprobado una oferta de empleo pública extraordinaria, un hito que pocas veces se produce tanto para nuevas incorporaciones como de promoción interna, que fortalecerá su capital humano. De este modo, para 2014, habrá en total 238 plazas para el turno libre, situándose en niveles de 2009, el número de plazas que se cubrían en el año 2009, y 627 plazas para promoción interna de funcionarios, cifra que representa la cota máxima desde 1997, lo que hace que se supere incluso la tasa de reposición. Estoy hablando de un proceso que ya está en marcha, pues ya han sido convocados los 2 concursos para proveer estos puestos de trabajo de promoción interna abiertos al personal de las categorías C1 y C2 de otros organismos y ministerios. Adicionalmente, se ha identificado como idóneo para la realización de determinadas labores auxiliares administrativas y de apoyo al personal funcionario que preste servicios de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Por ello, tras un estudio de necesidades y disponibilidad de funcionarios que hayan mostrado su interés por trasladarse voluntariamente a la agencia tributaria, se abrirá otra vía de acceso al margen de los concursos, que serán las comisiones de servicio. Es un proceso complejo que debe compaginar varias líneas de movilidad interna para ocupar estos puestos, pero esperamos que esté culminado a finales de 2014. Con esta iniciativa se demuestra, por un lado, la apuesta del Gobierno, que estoy seguro que es la apuesta de todos los grupos políticos, por reforzar la lucha contra el fraude, y, por otro, el deseo de incentivar a los funcionarios proponiéndoles nuevos retos en su carrera profesional. Asimismo, quiero recordar que la agencia
ha tenido en los presupuestos generales del Estado de 2014 su primer incremento desde el año 2009, con una dotación cercana a los 1.000 millones de euros. Además de esta mejora en sus medios humanos y materiales, el Gobierno va a realizar una apuesta decidida por la utilización intensiva de nuevas tecnologías en las labores de control y asistencia al contribuyente de la agencia tributaria y va a acometer la aprobación de un estatuto propio para la institución, como fue su compromiso, recordarles que también, por supuesto, continuamos abiertos, ¿no?, el emplazamiento que hicimos a los grupos políticos para colaborar en la elaboración y en la definitiva aprobación de ese estatuto de la agencia tributaria. Me gustaría recordar asimismo que la propia reforma tributaria que el Gobierno ha enviado a esta Cámara y que tendremos ocasión de debatir en sus diferentes estamentos tiene nuevos elementos que van a incidir en la lucha contra el fraude fiscal, como la publicación de la lista de morosos. Un instrumento que empujará a muchos a cumplir con sus obligaciones fiscales para evitar el descrédito y el reproche social que supondría aparecer en un listado de estas características. En estos momentos podemos estimar que cerca de 2.000 personas y empresas podrían aparecer en esta lista. Me gustaría contar con el respaldo de todos los grupos políticos a la gestión de los profesionales de la agencia tributaria. Y por eso amplío desde aquí la oferta de diálogo y consenso que expresé hace unas semanas en el Congreso de los Diputados al hablar de la reforma tributaria. Estoy convencido de que todas las propuestas que se puedan hacer en el ámbito de la mayor eficacia de la agencia tributaria, en el ámbito de la lucha contra el fraude, son dignas de consideración, porque esa lucha contra los defraudadores es sin duda una tarea de Estado que a todos y a todos los grupos políticos nos concierne. Desde luego, así lo entiende el Gobierno y así programa y guía sus actuaciones. Decía al principio de mi intervención que todos debemos contribuir de una manera justa y equitativa al sostenimiento del Estado y que quien no lo haga debe ser perseguido al margen de que disfrute o haya disfrutado de poder económico, mediático o político. Es decir, al margen de que estemos hablando de personas profesionales en cualquier ámbito o dirigentes políticos que lo sigan siendo o lo hayan sido. Todos debemos contribuir sin excepción. Es el principio básico de la igualdad ante la ley. Pero déjeme que introduzca aquí un matiz. En realidad, voy a ser muy sincero, yo pienso que no todos los contribuyentes somos iguales. Algunos contribuyentes tenemos un plus de responsabilidad con nuestras obligaciones tributarias. Me refiero a las personas que ocupamos o hemos ocupado un cargo público al servicio de los ciudadanos. Si nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de gobernar, porque nos la han delegado los ciudadanos, si somos los que aprobamos las leyes por las que se deben regir la convivencia de todos, si somos los que aprobamos los impuestos que todos debemos pagar y somos los que decidimos qué se hace con el dinero de esos impuestos que se aplica en los gastos públicos a través de los presupuestos del Estado, tenemos, asimismo, la ineludible obligación de demostrar un comportamiento ejemplar y transparente. Por eso decía que yo entiendo, señorías, que no todos los contribuyentes somos iguales. Hay quienes tenemos un plus de responsabilidad, que no se entienda ese plus solo cuando ocupamos cargos públicos, sino también cuando los dejamos de ocupar. Nosotros somos los primeros que debemos cumplir las leyes. Nosotros somos los responsables de gobernar para todos, con eficacia, austeridad y honradez. Y nosotros somos, por supuesto, los primeros que debemos cumplir nuestras obligaciones tributarias, los primeros. Y cuando alguien entre nosotros no lo hace, también hemos de ser los primeros en hacer cumplir la ley, los primeros en pedir que el defraudador pague por engañar a los ciudadanos. Esa es la actitud que se debe seguir. Por eso deberían meditar
quienes, cuando se producen indicios en las investigaciones tributarias de alguien, se hacen alusiones a conspiraciones del Estado o que van en contra de los intereses de alguien, por muy representativo que sea ese alguien. Los indicios son indicios, no son pruebas definitivas y, por tanto, las declaraciones públicas también deben ser siempre lo suficientemente comedidas a la hora de hacerlas. Los políticos, les decía, somos los primeros que debemos cumplir con nuestras obligaciones y el que no lo haga debe pagar también como el primero. Por eso no es admisible lo que ha hecho don Jordi Pujol Soley, que en lugar de empezar pagando lo que debe a los ciudadanos, saca un comunicado para justificarse. Estamos hablando de millones de euros ocultados al fisco. Eso no es una anécdota, ni es un error, como dice el interesado. ¿Cómo va a ser creíble su comunicado cuando tiene aún cuentas pendientes? ¿Quién va a creer sus palabras si sus obras no son coherentes? ¿De qué vale admitir el fraude cometido si no se ha reparado el daño causado? ¿De qué vale la confesión si no hay voluntad de enderezar el rumbo? ¿Qué es lo más asombroso de este caso de la declaración? Que confiesa el fraude, pero no asume su responsabilidad en el mismo. Admite que lo ha hecho mal durante 34 años, pero se queda en eso. No hace nada que demuestre que está dispuesto a hacerlo bien a partir de ahora. Si realmente quisiera hacerlo, no habría emitido un comunicado público pretendiendo dejarlo zanjado a través de ese comunicado. Habría hecho una confesión en toda regla ante la agencia tributaria o ante los tribunales de justicia, contando toda la verdad para que se cuantifique cuánto y de qué manera debe pagar por lo que se ha hecho. El señor Pujol no ha hecho eso y no parece que tengamos indicios de voluntad de hacerlo. Se ha limitado a justificarse públicamente y a continuación ha arremetido contra la banca andorrana a la que acusa de haber dejado al aire sus vergüenzas. Con lo que ya nos está diciendo, y aquí sí veo mucha más sinceridad que en el comunicado, es que si no se hubiera visto obligado, nunca habría admitido que ocultó deliberadamente un patrimonio millonario. Esa es la única realidad de este supuesto. Yo quiero expresar esta mañana, en esta comisión, mi convencimiento de que el señor Pujol está reaccionando a las investigaciones, es decir, cuando se ha visto acorralado por las investigaciones de la agencia tributaria, de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios que persiguen el blanqueo de capitales. Es una reacción a esto. Es, en definitiva, una propuesta de estrategia. Y un Estado democrático lo que no puede admitir es un simple mea culpa de quien también admite, pues por su parte, sin rubor, que lleva más de 30 años ocultando un patrimonio debido a un error. Y que justifica ese error en que nunca se encontró en el momento adecuado para regularizar. Y que intenta humanizar el desmán cometido diciéndole a la opinión pública que todo es fruto de una herencia que repartió entre los miembros de su familia, como si al buscar un argumento tan íntimo pudiera borrar de la conciencia colectiva de la sociedad 30 años de clandestinidad fiscal. El fraude no se espía con una carta novelada de disculpas. Insisto, todos debemos contribuir. No se puede admitir que una carta de disculpas exonere a ningún autor y a su familia de un fraude continuado en el tiempo por más de 30 años. Al reconocimiento de la existencia del fraude debe responderse con la disposición a informar al Parlamento, ante el que los políticos somos responsables, y aportar toda la información requerida por la agencia tributaria y la justicia. En definitiva, lo que procede ahora es que explique ante la Administración tributaria y, en su caso, ante los tribunales, todo lo que se dice y todo lo que no se dice en esa declaración y, por supuesto, que se esté dispuesto a pagar por ello. En términos fiscales, pues descontado,
cuando existen indicios de delito, se ponga a disposición de la justicia para que sean los jueces los que den su veredicto. Los antecedentes en el comportamiento del señor Pujol no invitan a creer que se vaya a colaborar en el esclarecimiento de la verdad. Quien no lo ha hecho durante más de 30 años, no lo ha hecho en el comunicado en el que se limita a confesar su culpa por el error cometido, ni ofrece ninguna garantía de que vaya a hacerlo cuando evita ponerse a disposición de un Parlamento, como es el Parlamento Autonómico de Cataluña, para responder de su responsabilidad. No podemos creer el comunicado de alguien que ha ocultado la verdad, engañando a la sociedad catalana y directamente a sus votantes durante más de 3 décadas. No podemos creer a quien dice que se pone a disposición de la agencia tributaria y en los tribunales, que no ante el Parlamento, si luego no lo hace. Ni puede obtener el perdón social que solicita si antes no se comprueba que no hubo delito fiscal y no se repone a las arcas públicas en su integridad lo que nos debe a todos. No vemos, por tanto, ninguna disposición en lo que hemos conocido hasta ahora en un caso de esta gravedad de esta entidad. Si estuviera en su ánimo hacerlo, desde luego no lo habría hecho mediante el redactado de un comunicado que a mí mismo, como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de España, conocí esa tarde del viernes de 25 de julio. Extraño sistema de proceder de los máximos responsables políticos. Por lo que a este Gobierno respecta, lo que voy a subrayar esta mañana es la máxima colaboración con las investigaciones y, desde luego, ninguna permisividad con el defraudador. No estamos hablando de una cuestión más, por eso le decía. Estamos hablando de un dirigente político histórico, de un baluarte del nacionalismo catalán, que en los últimos tiempos, a la par que la agencia tributaria investigaba la fortuna familiar, se ha reconvertido también sorprendentemente en un adalid del independentismo. Y eso no deja de ser significativo, que el escenario fiscal en que se produce tenga que ver con la radicalización de los discursos políticos y de la propia estrategia de quienes quieren acompañar esos discursos políticos, pidiendo instituciones propias del Estado que, sin duda alguna, no se muestran contentos con las actuaciones del Estado, que es el que nos acoge a todos. No tengo que decir que de los nacionalismos democráticos con amplias raíces en todo el territorio del Estado y que respeto profundamente como expresión de las aspiraciones legítimas de autogobierno, como manifestación de una parte de una cultura política propia de determinados territorios de España en que se desarrolla. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando esta mañana. Pero sí me refiero a los que amparan y se escudan en ello, radicalizando incluso discursos políticos, pretendiendo lanzar pulsos políticos al Estado y, al mismo tiempo, se están lucrando y sacando partido personal del mismo. Ningún dirigente político sensato puede tolerar la manipulación y, si se quiere, actitudes de cinismo político de quienes mantienen un discurso en público mientras que en privado trabajan por el oculto interés personal de unos pocos. A casos como este al que me refiero cuando es precisamente cuando te he dicho que los políticos tenemos un plus de responsabilidad y de ejemplaridad en el cumplimiento de nuestras obligaciones. La sociedad se escandaliza sin duda cuando conoce episodios de fraude fiscal, especialmente si los protagonizan personas que tienen medios más que suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Pero el escándalo se convierte en perplejidad e indignación cuando el fraude afecta a un dirigente político, especialmente si, como es el caso, ese político cultivaba desde la presencia de la Generalitat una imagen de honradez personal y austeridad, y con posterioridad constituye una fundación con su propio nombre para promover sus pensamientos y sus valores. Estamos hablando, por tanto, de un comportamiento ético y político reprobable que hasta un grado que pocos podíamos imaginar. Es realmente por este tipo de motivos por lo que cunde el descrédito
de los políticos y cuando tenemos que decir que no todos los políticos somos iguales. Es entonces cuando los ciudadanos se preguntan cuántos otros dirigentes han estado defendiendo su interés personal cuando decían defender el interés general de cualquiera de ellos. O eso. Es lógico que todos, y también los ciudadanos de Cataluña, se pregunten ahora cómo han podido poner la gestión de su comunidad en manos de personas que, mientras gobernaban, estaban vulnerando las normas tributarias que a todos nos obligan. Es lógico que se pregunten si esa forma de querer y entender Cataluña está avalada por otros dirigentes de su partido y su herencia política y sus herederos políticos no estarán realmente contaminados por esa presunta herencia que el señor Pujol puso a buen recaudo en Andorra. Señorías, varios de los grupos parlamentarios aquí presentes han mostrado estos días su interés por recibir información sobre las investigaciones realizadas por la Agencia Tributaria sobre la fortuna opaca de la familia Pujol. La Ley General Tributaria garantiza la confidencialidad de datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones. Esta garantía de confidencialidad lo es en beneficio del contribuyente, cuya intimidad se protege. Por tanto, mientras los ciudadanos no hagan pública su situación tributaria, la ley les ampara y nadie que tenga conocimiento de dicha información podrá revelarla. Pero ¿qué pasa si ese ciudadano cuenta públicamente sus problemas fiscales? Pues que claramente la información que divulga deja de tener carácter reservado y deja de ser reservada porque él lo ha decidido, él o a veces su representante legal. ¿Y qué sucede cuando personalidades públicas en casos de notoria relevancia consienten todas las acusaciones que publican los medios de comunicación sin desmentido alguno, sin rebatir nada, tolerando como si nada la infamia? Pues que no pueden pedir de los demás más respeto del que se profesan a sí mismos. A partir de ahí, el ministro de Hacienda tiene la posibilidad e incluso la obligación, en un supuesto como estos, de aclarar con la cautela necesaria aspectos del caso a los que se ha referido su protagonista. Aplicaré, por lo tanto, en el caso del señor Pujol, exactamente el mismo criterio que como ministro de Hacienda ya empleé para informar a esta Cámara del caso de don Luis Bárcenas. Por ejemplo, tengo la obligación de aclarar ante esta Cámara que hay constancia de inicio de investigaciones en negocios vinculados con miembros de la familia Pujol Ferrusola ya desde mi anterior etapa como ministro de Hacienda, a partir del año 2000 y hasta 2002, en que finaliza la inspección, en una operación que involucraba a varias sociedades, una de ellas cotizada en el IBEX 35 y que ha sido descrita en los medios de comunicación. La agencia tributaria, como también es conocido por los propios medios de comunicación, ha participado a través del Servicio de Vigilancia Aduanera, y así ha sido publicado, insisto, en los medios de comunicación, en labores de auxilio judicial de una operación vinculada a la familia Pujol Ferrusola sobre adjudicación de estaciones de ITV y que actualmente permanece en sede judicial. Desde finales del 2012, la agencia tributaria solicitó información tanto a personas físicas como a las entidades de crédito para averiguar la situación de determinadas operaciones financieras realizadas en Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Holanda, Argentina, México y Luxemburgo. Asimismo, la agencia tributaria colabora con la justicia en la obtención de datos de operaciones realizadas en Andorra. Estos requerimientos de información coinciden en el tiempo con nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal, como son la aprobación del Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo en relación con la declaración tributaria especial y la declaración de bienes en el extranjero. Sin quebrantar mi deber de confidencialidad y siguiendo la información que ya se ha hecho pública, entre otros por el propio don Jordi Pujol, puedo afirmar en la Cámara que el expresidente de la Generalitat no presentó declaración tributaria especial. En cualquier caso, os recuerdo que la presentación o no de estas declaraciones no exime de ninguna responsabilidad o culpa por hechos que sean constitutivos de delito. Ya lo hablamos en su momento en la comparecencia en esta misma comisión. Quiero concluir remarcando que la regularización a la que ha hecho referencia el expresidente de la Generalitat y, en general,
la situación fiscal de su familia está directamente relacionada con las actuaciones de la agencia tributaria y, en todo caso, con las iniciativas contra el fraude fiscal que se han puesto en marcha por este Gobierno. Todo lo que se había estado ocultando durante décadas a los ojos de los ciudadanos está saltando por los aires, y eso es debido a la investigación de las fuerzas de seguridad del Estado, de la policía, de los funcionarios de Hacienda y de los tribunales de justicia. Y nos tenemos que congratular que ello ocurra. Señorías, la confesión de don Jordi Pujol no es un acto espontáneo ni casual, no es un ataque repentino de conciencia. Es el resultado de un trabajo que conocía que estaba en marcha y que estaba, por tanto, ha tratado de atajar. Posiblemente, seguro que ahora en la intervención de los grupos plantearán el conocer mayores detalles de los que he facilitado a esta Cámara esta mañana. A mí, personalmente, también me gustaría que existieran menos cortapisas legales a la hora de facilitar determinadas informaciones tributarias. Pero para eso lo que debemos es abrir juntos una reflexión sobre si queremos modificar el artículo de la Ley General Tributaria que establece esas cautelas a efectos de flexibilizar las posibilidades de información sobre cuestiones fiscales de ciudadanos que tienen una especial relevancia social. Eso se hace en otros países de nuestro entorno en la Unión Europea y, por tanto, no sería extraña proponer esa modificación. Otra posibilidad, también claramente operativa, es que los grupos políticos en el Parlamento correspondiente, en el Parlamento de Cataluña, decidan crear una comisión de investigación a ese respecto, pues esto sería la sede natural. Y a esa comisión de investigación sí sería obligatorio que, tal como establece la propia Ley General Tributaria, la agencia tributaria remitiera las informaciones que reclame esa comisión de investigación. En cualquier caso, lo que es evidente es que estamos ante actitudes, actuaciones, como os he dicho, confesiones forzadas por investigaciones. Y lo que nos tiene que demostrar casos así es que no importa quién sea el defraudador y no importa cuán grande haya sido su poder anterior. Decía antes que todavía es lógico que se produzca mayor preocupación ciudadana, mayor preocupación social cuando el defraudador es un dirigente político en el que los ciudadanos habían puesto su confianza a lo largo de años. Bien, esto ocurre y lo que tenemos que ahora es hacer un ejercicio también político realmente para limpiar la imagen de la política y demostrar que somos contundentes cuando estamos aplicando también las leyes que eviten este tipo de comportamiento. De ahí las medidas que impulsamos desde el Ministerio de Hacienda, medidas que están marcadas por la tolerancia cero con el defraudador y en cualquier caso, pero especialmente, desde luego, si el defraudador es un político o lo ha sido. Vamos a poner los medios necesarios para llegar hasta el final de un asunto tan turbio, hasta el final y con todas las consecuencias, ya sean estas administrativas o las que se deriven en los tribunales. Por eso hemos solicitado a la Abogacía del Estado personarnos en los procedimientos judiciales iniciados, de manera que la actuación de la Administración tributaria tenga lugar tanto en sede administrativa como en sede judicial. Soy de los que creen que los españoles valoran los resultados de la lucha contra el fraude, como valoran cualquier actuación política que vaya dirigida a mejorar de verdad el bienestar de los ciudadanos. Por eso tengo la convicción de que cuando la sociedad ve que el Estado democrático funciona, que sus instituciones funcionan, se reconcilia con ese sistema político y da la espalda a postulados radicales que lo que intenten es desmembrarlo. Cataluña es mucho más que lo que estamos aquí abordando esta mañana. Cataluña tiene representantes políticos mucho más fiables
que aquel del que estamos hablando esta mañana. La Cataluña real es la Cataluña emprendedora, es la Cataluña que se levanta cada día a luchar para salir por adelante. Es la Cataluña que se está recuperando económicamente y que con su recuperación está contribuyendo tan positivamente a la recuperación económica de toda España. Por eso estoy seguro de que la fortaleza con que está actuando el Estado en este caso va a ser valorada especialmente por los ciudadanos de Cataluña, que tienen razón para sentirse también engañados por quien fue durante tan largo tiempo su presidente. Porque no hay nada como la verdad para fortalecer las instituciones y no hay nada como unas instituciones sólidas para construir un país mejor. Dejemos que las instituciones, la agencia tributaria y la justicia hagan y concluyan su trabajo. Señorías, lo reitero en esta sede parlamentaria, llegaremos al final. No faltará el impulso y la iniciativa política para llegar al final y arrostrar todas sus consecuencias. Por eso también celebro, señor presidente, la oportunidad que se me ha dado para comparecer en la mañana de hoy en la sede de la Soberanía Nacional en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados de España. Gracias, señor presidente.